TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Primer programa de este mes de diciembre, el último mes del año 2020. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Medios UDEC. Además, uno de nuestros últimos programas de esta temporada. Así que vamos a saludar de inmediato a nuestros compañeros y compañera, porque hoy también está con nosotros Fernanda Vega, periodista del Departamento de Prensa de TVU. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo te va? Hola, Galo, muy bien. ¿Y tú? Y aprovecho de saludar también a Francisco, a Silvanio y a Hugo. Muchas gracias, Fernanda. Yo estoy muy bien, contento además de tenerlos ya listos para analizar la semana, para conversar en torno a todo lo que ha ocurrido. Francisco Martinich también está con nosotros desde Chillán, el director del diario y la radio La Discusión. Pancho, bienvenido. Gracias, Galo. Hola, buenas tardes a las compañeras y compañeros del panel. Un agrado siempre estar aquí y saludos a la audiencia, ciertamente, en estos últimos programas. Ya este el último, el penúltimo, ¿no? El antepenúltimo. El antepenúltimo, eso es, de la temporada. Exactamente, y se viene muy intenso porque la semana ha estado muy movida. Silvanio Mariani, editor general del diario Concepción. ¿Cómo te va, Silvanio? Muy bien, gracias, Galo. Aquí estamos. Un saludo a todos los colegas que aquí están, a la gente que nos acompaña desde sus casas, que aquí estamos para comentar la semana noticiosa. Qué bueno, muchas gracias, Silvanio. ¿Se escuchan un perrito? Que es uno que tengo aquí en el estudio, por si acaso, me está acompañando. Hugo Varela, director de prensa de TVU, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Se escucha mi perrito? ¿Cómo se llama, Hugo? Se llama Nala. Nala. Sí. Se escucha, pero bueno, aquí, saludo. Teletrabajo. Sí, perdón, saludo a Galo, a ti, a Francisco, a Silvanio. Fernanda, qué bonito decorado tienes atrás tuyo. El departamento de prensa, ahí está. Un escritorio que bien conoce Hugo. En pleno. Bueno, Medios UDEC es un programa donde convergen los medios de la Universidad de Concepción. Tuvimos un gran trabajo para el plebiscito, en donde unificados, ¿cierto? Estuvimos transmitiendo para todas las personas. Pero este 14 de diciembre vamos a tener otro hito, porque se va a llevar a cabo el eclipse en la región de la Araucanía y van a estar los medios de comunicación de la Universidad de Concepción despachando en vivo. Vamos a tener una programación especial ese día y de hecho Hugo, Silvanio, Francisco, Fernanda y a toda la gente que está mirando, queremos invitarlos para que desde ya estén atentos a lo que va a ocurrir este próximo lunes 14 de diciembre por las pantallas de TVU y por los medios UDEC. Miren. Este 14 de diciembre, nuestro país será testigo de uno de los eventos astronómicos más fascinantes que se pueden presenciar. Un eclipse total de sol. Junto al Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción te invitamos a informarte de todos los detalles a través de los medios UDEC en directo desde Villarrica. Ya lo sabes, este 14 de diciembre vive tu eclipse a través de TVU Televisión, Radio Universidad de Concepción, Radio y Diario La Discusión de Chillán, Diario Concepción y noticias.udec.cl. ¡Vive tu eclipse! Ahí teníamos el primer avance de lo que va a ser la transmisión del día 14 de diciembre, el trabajo de nuestro editor Pablo y John, donde vamos nuevamente a estar juntitos transmitiendo todos los medios de la Universidad de Concepción. ¿Le gustó la sorpresa? ¿Le gustó la sorpresa para partir? La estábamos estrenando, ¿ah? Y va a rotar todo el fin de semana y de aquí al 14. Vamos con lo que nos compete, resumen semanal de noticias y vamos a partir, Francisco Martinich, por el récord de casos en la región del Biobío, pero también lo que está pasando en Chillán y Chillán Viejo, porque ya cumplen 2 meses en la fase de transición. ¿Qué es lo que está pasando, Francisco, en el ámbito sanitario en las comunas al sur, en las regiones al sur del país? Sí, está muteado el micrófono de Francisco, por favor, para escucharte ahí claramente sobre esta problemática que están enfrentando algunas regiones. En todo caso, el ministro no las ha mencionado, ha mencionado otras zonas, pero no particularmente las de Ñuble y Biobío, en donde las cifras son realmente preocupantes. No nos llega Francisco, ¿cierto? No nos llega Francisco. Hugo Varela, vamos a mejorar lo de Francisco. Hugo, esta semana récord de casos, 390 en la región, la cifra más alta desde que empezó la pandemia. Sí, son
prácticamente 400. ¿Me escuchas a mí, sí? Sí, perfecto. Sí, son prácticamente 400 casos y hoy día tuvimos, ¿cuánto? 320. Indudablemente son cifras que muchos pensábamos no iban a llegar. Por lo menos en este ciclo de la enfermedad pensábamos que ya habíamos pasado lo peor, allá por mayo, junio, pero con casi 400 casos la verdad es que ya no sabemos qué esperar, digamos, de la pandemia. ¿Qué tanto más puede aumentar el número de casos con las consecuencias que ello acarrea? Por supuesto, una ocupación de camas importantísima que nos tienen con disponibilidad de camas UCI y UTI entre un 10 y un 20%, lo que es poquísimo. Y lo peor es que la situación en particular para la provincia de Concepción no ha mejorado pese a las medidas que se han adoptado. Y hablo específicamente, Ricardo, al tema de este adelantamiento del toque de queda a las 20 horas. Se dijo que este adelantamiento del toque de queda a las 20 horas era para frenar los contagios y lamentablemente no solo en estas 2 semanas, que es el tiempo que la autoridad sanitaria se ha dado para analizar esta medida, no solo en estas 2 semanas no han bajado, ni siquiera se han mantenido, al contrario, han ido en aumento. Entonces, ¿para qué sirve adelantar el toque de queda? Absolutamente para nada. Es lo mismo que se reclama en la región de Ñuble, Francisco, uno lo del toque de queda y lo otro también una cifra puntual que bueno, vi en el diario La Discusión, 27 conectados a ventilador artificial. También está preocupante la situación allá en Ñuble, Pancho, ahora sí te escuchamos. Sí, ahora sí se escucha. Así es. Qué bueno. Sí, al igual que en Concepción, hemos ido aumentando paulatinamente los reportes de contagiados en las últimas semanas. Así lo confirmó, que ha sido muy certero el equipo de proyecciones de COVID de la Universidad de Concepción, que dirige el matemático Roberto Molina. Le ha apuntado todos los reportes, digamos, y este también lo pronosticó que Ñuble iba a aumentar de a poco, pero iba a ir en incremento y eso se ha ido verificando. El resultado ha sido, como bien tú señalas, una fuerte demanda de atención hospitalaria, llegando ya a un punto crítico que no había ocurrido en nuestro territorio, solo cuando tuvimos la primera cuarentena, que si recuerdas fue la primera también cuarentena que hubo en el país, ¿no? Cuando hubo ese brote de contagios del gimnasio, que se dio los primeros contagios que hubo en Chile. Solo allí, claro, Ñuble no fue capaz de responder con las camas críticas porque no estaba en ese momento preparado. Ahora que ya sí lo está, tampoco han sido capaces y por primera vez se derivan pacientes a otras regiones del país. Ayer estábamos con un 12% solamente de capacidad de camas críticas, hoy eso se redujo a 5%. ¿Francisco? A 5%. O sea, ¿sí? Francisco, disculpa, ¿el problema es puntualmente en la intercomuna Chillán Viejo, no así en el resto de la región? Así es, se concentra la mayor parte de los contagios en la comuna, en la intercomuna Chillán Viejo, que bueno, como todos saben, es la más poblada y también la que concentra la mayor cantidad de servicios en un territorio que tiene un alto porcentaje de ruralidad y por ende también no tiene suficientes servicios, ni públicos ni privados, en las comunas, lo que motiva el traslado de muchísimas personas a la capital regional. La población de Chillán Viejo es de aproximadamente 190.000 personas, pero se estima, y esto a partir de estudios, digamos, recientes, que la circulación, la cantidad de personas que viene a la ciudad de Chillán a diario, junto a la población que hay, entonces suma alrededor de 270.000 personas. De modo que eso también explica el por qué aquí se están produciendo probablemente la mayor parte de los contagios y por qué aquí esta zona también, como bien tú dijiste al principio, ya lleva 2 meses en etapa de transición. Sí, donde también están complicados es en la Araucanía, en los lagos, y el ministro en la semana dijo que él no iría a vacacionar al sur de Chile. Generó, Silvanio, esto también una respuesta por parte del mundo del turismo que ha sido duramente golpeado y que, bueno, encontraron en esas palabras, ¿cierto?, un tiro de gracia ya para lo que han vivido en torno a la pandemia que ha terminado con un montón de empresas que los tiene, ¿cierto?, a muchos otros a punto de quebrar. Prácticamente en cero las visitas por todo lo que eso conlleva. Así es, digamos que fue bastante desafortunada la declaración del ministro
inapropriada, menos em momento como estamos, menos em esta semana, certo? Crítica para a pandemia em Biobío, também em la Araucanía. Desafortunada. Uma mais. E, claro, isso provocou reações do setor do turismo, de empresários, do setor de gente que vive de isso e que é um motor importante da economia. Não nos olvidemos disso. É um setor que ha buscado adaptar-se, preparar-se para enfrentar esta pandemia com protocolos, trabalhando em aliança com, por exemplo, com Cernatur. E o ministro lança essa água heladíssima, congelada, nem fria, sendo que congelada, sobre um setor que está bastante alicaído. Lamentável, esperemos que não seja assim. Claro que nadie pode prever com segurança o que vai passar em janeiro e fevereiro, com o setor turístico, por exemplo. Sin embargo, me parece que a autoridade tem que enviar uma señal, se não de tranquilidade, a lo menos de dizer estamos trabalhando e vamos fazer o possível para que isso não empeore. Sí. Me parece que fue bastante desafortunado el ministro. En el mes de junio tuvimos la cifra más alta en Chile de casos diarios, poco más de 6.000. Hay 3 escenarios para el mes de enero. El ministerio proyecta que pueden ser 3.000 en el mejor de los casos, 6.000 igualando lo de junio, o en el peor escenario 9.000. Entre el 12 y el 14 de enero también se proyecta el colapso nuevamente del sistema hospitalario. Fernanda, tú que has estado en terreno, ¿cómo está en estos días el centro de Concepción? El comercio penquista, ¿hay comercio ambulante? ¿Hay menor movimiento? ¿Hay mucha más gente en las calles? ¿Hay preocupación en torno a esto o las personas están haciendo un poco caso omiso a la alarma que estamos viviendo con el aumento de casos? Claro, el panorama es complejo en lo que se vive en el centro penquista y es algo que se replica también en las otras ciudades del Gran Concepción. Me imagino que esto también pasa en las otras regiones, evidentemente, porque son varios factores los que se relacionan aquí. Una, el cansancio que hemos visto de la misma población con respecto a la emergencia sanitaria. Quizás se le ha perdido el miedo y esto ya viene hace bastantes meses, lo hemos conversado anteriormente también, esta falta de miedo a contagiarse, a contagiar a algún familiar. Y por otra parte también se acercan las fiestas de fin de año y es por eso que aumenta evidentemente el flujo de transeúntes en el centro de Concepción. Obviamente esto va de la mano con el aumento del comercio. Tú indicabas un punto bastante importante, Galo, que es el comercio ambulante. El paseo de Barros Arana en Concepción ha sido un tema desde el principio de la emergencia sanitaria, yo creo, para las autoridades y lamentablemente no ha logrado controlarse, mucho menos ahora que vemos un panorama, como yo te indicaba, bastante complejo, porque es mucho aumento de comercio ambulante en un paseo peatonal que evidentemente no da el ancho, no da el espacio para sumar también a la gran cantidad de transeúntes en este sector tan concurrido de Concepción. Y no solamente pasa en Concepción, como yo indicaba, otra comuna que está bastante compleja también es Talcahuano, y se replica también lo que pasa en el centro penquista con el centro de la comuna Puerto. ¿Qué hay de las señales, para cerrar con esto, Hugo, que está dando el gobierno? Se vuelven a abrir las fronteras, se están organizando paseos para los adultos mayores, pero a la vez se llama también a la ciudadanía a respetar las medidas, a quedarse en la casa. Son señales que quizás se malinterpretan y se genera ahí un ruido en la comunicación. Sí, con respecto a lo que dice Fernanda y el comercio ambulante, es cierto, evidentemente, pero yo me pregunto cuántos de esos comerciantes ambulantes son nuevos y cuántos de esos comerciantes ambulantes se vieron forzados a hacer comercio ambulante a propósito de que fueron despedidos de sus empresas o están con ley de protección al empleo. Entonces, es una especie de círculo que es difícil que nosotros podamos dilucidar con precisión qué es lo que pasa. El problema del comercio ambulante es un problema eterno en Concepción, pero claro, estos días se ha visto aumentado por el tema de la Navidad y yo le sumo el otro factor que es que probablemente varios de esos comerciantes ambulantes están obligados a hacer eso ahora porque, bueno, quedaron sin pega, en fin. Y con respecto a las señales, yo creo que esta historia ya es vieja porque se dice que nos cuidemos y resulta que se autorizaba a la región del Biobío a celebrar las fiestas patrias, digamos, y estábamos en cuarentena. Entonces, ¿qué señal más contradictoria que esa? Al punto que el gobierno en aquel minuto tuvo que retroceder, digamos, debido a la presión social. Si nosotros mismos no queríamos celebrar el 18 y el gobierno está diciendo que nosotros en cuarentena igual podíamos celebrar, entonces evidentemente hay señales contradictorias. Ahora,
yo creo que hay que, en buen chileno, caminar y comer chicle. Pues, tenemos que avanzar de alguna manera también. Tenemos que acostumbrarnos un poco a vivir con la pandemia, hay que ser extremadamente cuidadosos, pero no podemos encerrarnos todos completamente y pura medida de restricción, porque si no, a lo mejor no muere gente por la pandemia, pero va a empezar a morir gente por hambre. Es complicado, contradictorio, pero también entiendo que no podría un poco no serlo en términos de que tenemos que avanzar en algunas cosas, acostumbrarnos a vivir con la pandemia, pero también restringirnos con disciplina social. Pero ya que lo mencionaste, me gustaría la opinión brevemente del resto de los compañeros y compañeras con el plan de Navidad y Año Nuevo, que tiene un aforo más amplio que el de Fiestas Patrias, a propósito de lo que dice Hugo. O sea, en transición se pueden juntar hasta 15 personas, contando los residentes. ¿Qué les parece eso, Francisco? Contradictorio. Claramente, como tú bien lo señalas, porque la ciudadanía la verdad que no, difícilmente, si nosotros que trabajamos en comunicación, en medios de comunicación, tendemos a confundirnos, ¿no es cierto?, con estas informaciones que por una parte hablan de una segunda ola, de rebrotes, pero por otra parte también estamos viendo que se liberan, por así decirlo, medidas, se amplía la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener contacto físico o de extender horarios, o etcétera. Entonces, si a nosotros nos cuesta comprender, imagínate a la ciudadanía que al final en esa controversia, en esa contradicción, opta ni siquiera por el sentido común, opta por lo que le conviene. Y lo que le conviene en este momento a la ciudadanía que ha estado encerrada, que no ha podido comprar, que además viene este asunto de las fiestas navideñas, ¿no es cierto? Y después las vacaciones. Exacto. Entonces, bueno, va a optar obviamente por el mensaje que más le acomoda, que es el de salir, que es el de vacacionar, que es el de ir a comprar, que es el de por ahí y respetar las medidas de distanciamiento, etcétera. Entonces, me parece que es muy complicado. Yo creo que al final, cuando salgamos de toda esta crisis, cuando se evalúe, probablemente la comunicación, y particularmente la comunicación de riesgo que implica esta pandemia, va a ser el aspecto más deficitario de la gestión de la autoridad de gobierno. Bueno, a propósito de todo el contexto pandemia, han tenido que redestinarse muchos recursos. Se anunció un presupuesto regional para el próximo año de 85.000 millones. Silvanio, ¿eso es poco, es harto, es menos de lo que se había entregado? ¿Cómo se proyecta el próximo año, tomando en cuenta todas las dificultades? Y ya también hacemos la bajada para la región de Ñuble. Claro que sí. Bueno, eso es un 70% de lo que fue solicitado. Se pidió algo, 122.000 millones, y finalmente la DIPRES autorizó 85.8 mil millones. Bueno, otra vez más pasa eso, no es novedad. El año pasado también fue algo similar. Tuvimos un 40% menos de los recursos solicitados. Y eso va a tener un impacto, por supuesto. Los propios consejeros regionales lanzaron la alarma que hay proyectos de arrastre que no van a poder ser implementados, de partida por el recorte de recursos. Bueno, ahora, por otro lado, el gobierno ha sostenido, sí, pero eso significó un aumento en relación al presupuesto de un 5%, 5, algo. Claro, y eso es más del IPC. Perfecto, es verdad, es. Ahora, la pregunta, ¿por qué entonces nos reunimos, trabajamos durante meses para hacer un presupuesto que es aprobado por los consejeros si finalmente no logramos obtener los recursos presupuestados? De dos, una. O estamos haciendo mal, porque estamos solicitando recursos y no tenemos cómo demostrar que efectivamente vamos a ejecutar los proyectos, o Santiago sencillamente no nos pesca y decide en sus oficinas 500 kilómetros de distancia y punto. Y eso es en forma reiterada. Y eso ha generado molestia en Biobío de gremios, gremios de empresarios, de organizaciones diversas, de autoridades políticas. Y recordemos que el propio exintendente Jackman se fue a Santiago a defender nuestro presupuesto. Y al regresar la respuesta, ¿cuál fue? Hay que ver el vaso medio lleno.
Bueno, eso es una forma bastante interesante de observar. Y la verdad es que vamos a tener 85, un poco más, casi 86 mil millones de pesos. Y la gran pregunta es, ¿vamos a seguir así? Por ejemplo, al elegir un gobernador regional, ¿qué atribuciones y qué recursos tendrá el gobernador regional? Porque recordemos, el gobernador regional tendrá que hacer el presupuesto por los 3 años que vienen, y ese presupuesto deberá ser aprobado también por el CORE, y después de eso se envía a la DIPRES. Y la DIPRES podrá seguir haciendo lo mismo que hizo hasta ahora. Decir, ok, ustedes pidieron 122, pero nosotros consideramos que 85 son suficientes. Ahora, Silvano, ¿qué vamos a hacer nosotros? Sí, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, y que bueno, es una lucha de todos los años y no solamente de nosotros acá, es de Arica y Parinacota, de Magallanes, o sea, todas las regiones sienten que están en desventaja en comparación con la capital. ¿Cuáles son las reacciones en Ñuble, Francisco? ¿Cuáles son las cifras? Mira, la verdad, estimados, y estimada Fernández, que Ñuble no podría quejarse, digamos, porque tiene un presupuesto de alrededor de 52 mil millones de pesos, un poquito más. Si nos remontamos a 2-3 años atrás, ¿no es cierto?, cuando aún era una provincia de la región del Biobío, nuestro presupuesto anual de decisión local, digamos, como el FNR, que es de lo que estamos hablando, ¿verdad?, ascendía en el mejor de los años a 30 mil millones. Mira, entonces, casi el doble. Claro, o sea, la creación cuando hablamos de beneficios de crear la región de Ñuble, bueno, aquí tenemos una, ¿no?, que es un aumento sustantivo de recursos que se deciden localmente. Ahora, la calidad del gasto es un tema que ha preocupado en Ñuble en estos años, porque la verdad que no se ha invertido en proyectos que provienen de los municipios y que tienen un impacto directo en las comunas, sino que se ha invertido más bien se han hecho transferencias a los ministerios para que los ministerios ejecuten programas que son de alcance regional. Y estamos hablando de los principales déficits en materia de infraestructura que tiene la región de Ñuble, que son básicamente caminos y agua potable. Y este año además se han hecho, al igual que en Biobío, ¿no es cierto?, importantes transferencias al sector salud. Entonces, los que han quedado mirando, digamos, este aumento de presupuesto han sido los municipios. Por una parte, porque hay una estrategia de invertir, de poner la mayor cantidad de dinero para superar estos déficits estructurales, pero por otra parte también porque ha quedado en evidencia que los municipios tienen hartas deficiencias técnicas para presentar proyectos que sean de real impacto y que estén también bien formulados. Entonces no pasan, digamos, el filtro que tiene la burocracia para otorgar los recursos. Ese es un tema, pero digo, mirando el vaso medio lleno o bastante lleno, tenemos un presupuesto que es muy superior al de años anteriores, y si lo comparamos con Biobío, también es superior, digamos, proporcionalmente, porque tenemos menos territorio y menos población. Estamos empatados acá, porque Fernanda también es de Chillán, entonces tenemos 2 personas de Chillán y 2 de Concepción, sin querer acá hacer ¿cierto?, algún conflicto ni nada, pero siempre va a faltar plata, Hugo, siempre va a haber reclamos, y hay un montón de proyectos y temas pendientes acá en la zona que podríamos enumerar, y de hecho lo hemos realizado también como canal, entonces siempre va a faltar dinero. Sí, yo no voy a criticar el presupuesto de Chillán. Está bien que tengan ese dinero. Ellos son una región nueva y mira, ingresaron a la regionalización, digamos, siendo una de las regiones más pobres del país, en términos estrictamente estadísticamente hablando, digamos. ¿Se justifica entonces, dices tú? Yo creo que está bien, digamos. Y el problema es que nosotros estamos recibiendo pocos recursos. Ahora, yo creo, chiquillos, estamos peleando por migajas, y esa es la verdad. Aquí el FNDR es un porcentaje muy pequeño de plata que en realidad se invierte en la región del Biobío. Los dineros sectoriales que llegan a través de los ministerios de obras públicas, de los ministerios, digamos, es muchísimo más dinero, y ahí es donde hay que poner el acento, porque el FNDR es como algo que nos dieron, como ya ahí tienen para que ustedes resuelvan, pero es poquísima plata en relación al gran presupuesto de la región, en el fondo.
Mencionemos un poquito, antes de ir al tema del comercio penquista y la preocupación que existe por el cierre de emblemáticos locales, el retiro del 10%, que fue bien peleado. Bueno, Fernanda ha estado también en la calle, hoy iba a estar reporteando eso para la comunidad, pero optó estar con nosotros en medios de UDEC en vez de despachar para el programa. Pero Feña, también ahí la gente, ¿cierto? Hay muchas personas que necesitan ese dinero. Se fue dilatando esto, se presentó un proyecto por parte de la oposición, luego se igualó por parte del gobierno. El tema de los impuestos era la gran barrera. Se termina, ¿cierto?, por determinar que las rentas sobre 1,5 millones van a ser las que van a tener que pagar impuestos. Fue toda una polémica que finalmente fue dilatando el retiro. Sí, solamente para precisar solamente un datito de lo que yo pensaba con el tema anterior, Galo, creo que lo del presupuesto o cómo se obtiene el presupuesto responde evidentemente a este centralismo que todavía existe y esta pelea por la descentralización, no solamente en la región del Biobío, en la región de Ñuble, sino que a nivel país, y que se espera el próximo año con este cambio regional con los gobernadores pueda también ir de la mano con este cambio de switch con respecto a los dineros propiamente tal. Y ahora sí, con respecto al tema del 10%, Galo, era una opinión, yo creo que transversal de la ciudadanía, por lo menos en Concepción, de que querían este segundo retiro del 10%, y vemos cómo poco a poco fue avanzando la propuesta del gobierno. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunos parlamentarios que indicaban que finalmente quedó el chasis de lo que era el proyecto que impulsa el gobierno de este segundo retiro, porque se le desarrollaron se le cambiaron varias indicaciones, se rechazaron algunas, se modificaron otras. El tema del impuesto fue una de las temáticas que más preocupaba o que más también generó críticas. Finalmente se logra llegar a un consenso y se les va a desarrollar entonces este impuesto, se les va a cobrar este impuesto a quienes tienen una renta superior a 1,5 millones de pesos. Pero por otro lado, yo también pude conversar con varias personas en terreno, en la calle, que estaban esperando evidentemente que los parlamentarios se pusieran de acuerdo y se llegara al resultado que vemos ahora, que se promulgue esta ley y se pueda hacer este retiro del 10%, que ya sabemos desde el lunes se va a poder comenzar a solicitar. Sí, ¿qué les parece, compañero, el tema del 10%? Bueno, salieron la AFP a contar que hay rentabilidades históricas, justo ahora, coincidencia para que la gente no retire el segundo 10%. Había un fondo ahí, Galo, eso sí, decían que parece que no estaban los billetes, dijeron por ahí, no están los billetes para hacer la entrega. De hecho, claro, los tienen que transformar a los activos, hay todo un cuento que tienen que hacer. Silvanio, Francisco, Hugo. Sí, la teleserie del 10% sigue con capítulos bastante entretenidos y va a seguir. Nosotros ya lo conversamos antes acá, la pregunta que uno se hace: ¿cuánta gente va a beneficiarse del segundo retiro? Tenemos 1,5 millones o 1,600,000, no me acuerdo bien, 1,6 por ahí, millón de personas que tienen 0 peso en su cuenta. Otro tanto más, 1 millón y algo, que tiene hasta 200,000 pesos en su cuenta. Entonces, qué lástima que la gente tenga que usar sus recursos, su ahorro previsional para enfrentar una emergencia. Y que también tenga que usar sus ahorros, el seguro cesantía, para enfrentar la emergencia. Y ahí son dos formas de capitalización que la gente está obteniendo, pero con sus propios ahorros. Lamentable que sea así, y no lo sé. Yo insisto, creo que el tercer retiro va a ser muy complicado, si caso sea llevado eso al Congreso. ¿Quién ganó acá? ¿Quién perdió? Porque evidentemente van a perder las personas, ¿cierto?, que están afiliadas, van a perder platita de sus pensiones, pierden las AFP también, ese dinero que estaba por ahí, el gobierno con su proyecto transformado, la oposición que tampoco pudo, ¿cierto?, levantar su proyecto. Entonces fue bien, digamos, trágico lo que pasó con este segundo retiro, ¿no? Bueno, perdieron sobre todo las personas. Sabemos que si bien el 10% esta segunda vez, al igual que la primera, viene a ayudar, digamos, al bolsillo de muchísimas familias que no han podido
o trabajar, o han perdido el empleo, o han visto disminuir su ingreso, etcétera. Pero yo creo que en términos políticos el gobierno de alguna forma logró capturar la iniciativa, que la había perdido. Recordamos que este era un proyecto originado en la Cámara de Diputados y que tuvo amplio apoyo allí, incluso de sus partidarios. Creo que desde ese punto de vista logró darlo vuelta. Pero yo creo que lo más relevante creo que es lo que viene ahora, para constatar si es algo que planteamos en el programa anterior, creo que fue, o en el que es si la negociación que hizo el gobierno con la oposición para obtener, no fue en el programa anterior, para obtener la votación que permitiera aprobar el proyecto, la iniciativa de gobierno al principio en el Senado, ¿no es cierto?, cuando hubo varios senadores de oposición que le otorgaron el respaldo y que fue lo que le permitió avanzar, ¿no es cierto?, allí en el Senado, donde se discutió al principio, era que esa negociación tenía un trasfondo y que era la reforma al sistema de pensiones, ¿sí? O sea, el gobierno de alguna forma le pidió a estos parlamentarios de oposición, habían de Democracia Cristiana y PPD, ¿verdad?, que apoyaran la iniciativa, ¿verdad?, no la de la Cámara de Diputados, que probablemente después sabemos que, bueno, sigue, va a terminar a lo mejor en el Tribunal Constitucional, qué sé yo. Recordemos que eso igual tiene que seguir su conducto regular. Pero a cambio de que ahora en la discusión de la reforma tributaria, entonces, el gobierno se allane a algunas de las fórmulas, de los planteamientos que ha hecho la oposición, y particularmente en un punto que es el más debatido, que es ese 6% adicional, ¿no es cierto?, que se ha planteado que el nuevo sistema de pensiones chileno, la reforma que se haga, tiene que tener un 6% de cotización adicional. Y entonces, bueno, ¿a dónde va ese 6%? ¿A la cuenta solidaria o a la cuenta individual? Y ahí está un gran debate ideológico. Y lo que se ha planteado es que justamente ese respaldo que se dio para el proyecto del segundo retiro del 10% del gobierno traería como compensación entonces que se aprobara por así decirlo, la postura de la oposición respecto a ese 6%, que es destinarlo fundamentalmente a un fondo solidario y no a la capitalización individual, o probablemente un 2% capitalización individual y un 4% a lo solidario. Queda harto. Hay un debate ahí ideológico súper fuerte. Queda mucho. Pero, sí. Y pensando eso va a comenzar la próxima semana, Galo, porque el gobierno quiere... Eso va a ser su gran meta. El gobierno de Piñera, la verdad que tiene muy pocas cosas probablemente el manejo de la pandemia, es una situación completamente extraordinaria, pero... Vamos a ver, Francisco. Sí. Intenta pasar, digamos, a trascender por algo. Su apuesta va a ser justamente a realizar una reforma de pensiones en los 14 meses que le queda de gobierno. Claro que sí, ese es el tema de fondo, dicen muchos. Crisis económica que ha golpeado también al comercio, Hugo, hay preocupación porque siguen aumentando la lista de locales que están cerrando, emblemáticos, identitarios también de nuestra zona. Sí, tienen el micrófono muteado, Hugo. Yo sé que genera pasión. Sí, es que por el perrito que sigue ladrando, pero mira, hice un ejercicio y le voy a leer el listado que tengo. El Nuria, ¿se recuerdan del Nuria? El Albano, Quick Biz, el Casa Losley. ¿Se recuerdan de Casa Losley? Sí, era un local hermoso que estaba en una galería. Torre Ligure. El Sauré, la pastelería Sauré, con más de 1800 y tanto que estaba la pastelería Sauré. Y lo último que supimos es Casa Carlito, que es todavía una librería que está ubicada en O'Higgins, ahí frente al Servicio de Impuestos Internos. Entonces estos locales que han cerrado, yo creo que se escapan al tema de la pandemia. O sea, la pandemia y el estallido social los ha afectado, evidentemente, pero por la pandemia y el estallido hay unos 200 locales que han cerrado en Concepción. Pero en Nuria es de mucho antes, Losley, Albano, en fin, hay otros que son de antes. Entonces algo aparentemente está sucediendo con el comercio local tradicional de Concepción, que a mí por lo menos me genera alguna preocupación. Y haciendo algún análisis de los factores que podrían estar aquí, digamos, evidentemente la pandemia, insisto, y el estallido social son como a lo mejor los gatillantes
las gotas que rebalsó el vaso que permite o que obliga finalmente que estos locales cierren. Hay una historia familiar también ahí de que los papás con mucho esfuerzo formaron estos locales, se volvieron locales tradicionales de Concepción con décadas de historia, y después los hijos profesionales ya no siguen con los locales y bueno, se cierran. Lo que quiero decir con esto es que debe haber probablemente algún natural declive, digamos, y el centro de Concepción tiene que irse renovando, pero me genera alguna preocupación que nos estamos renovando a locales comerciales que no tienen nada que ver con nosotros, y eso me genera alguna preocupación. Hablo específicamente de los famosos malls chinos. Estamos llenos de estos locales comerciales y también estamos llenos de locales comerciales de estas carcasas para celulares. Seguramente en Concepción y en Chillán debe pasar lo mismo, lo deben haber visto en todos lados, y en Pinto con Barro, que es una de las esquinas más tradicionales, apareció una zapatería que era tradicional, que era muy bonita, y ahora tenemos un local ahí de estos carcasas para celulares que de verdad me genera mucha preocupación, y la sensación que tengo, con esto termino, Edgardo, es que no estamos haciendo nada con el tema, digamos. Yo insisto, es natural que algunos locales vayan cerrando, no sé, de manera natural, pero hay otros locales que a lo mejor sí se los puede salvar y sí se los puede ayudar, y siento que perdemos identidad como penquistas. Perdimos identidad con la muerte de Nuria y otros locales comerciales, lamentablemente. Entonces pongo el acento ahí, digo que en algún minuto a lo mejor deberíamos hacer algo más. El análisis da para mucho más rato. Así es. Pero ya el tiempo parece que nos pilló, Carlos. Así es, Hugo Varela, te agradecemos la reflexión. Va a ser una temática que vamos a recoger para otro medio SUDEC. Fernanda Vega, muchas gracias por habernos acompañado. No, de nada, Carlos, que estén todos muy bien. Y por lo menos tuvimos un tiempo para poder analizar algunas de las noticias más importantes de la semana, así que bien. Claro que sí. Gracias, Francisco Martinich. Saludos también para ti allá en Ñuble. Gracias a ustedes, un abrazo. Silvanio Mariani, encantado como siempre. Como siempre, muchísimas gracias, ha sido un privilegio. Hugo Varela, Nos vemos. un gusto. Chao, muchachos, que estén muy bien. Gracias, nos vemos, colegas. Nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta seguimos y nos vamos a adentrar en la arena política, analizando un poco lo que fueron las primarias, la baja participación, pero proyectando sobre todo el proceso constituyente. Vamos a estar con un invitado y con nuestro compañero Javier Cisternas. No te vayas, que ya regresamos. Este 14 de diciembre, nuestro país será testigo de uno de los eventos astronómicos más fascinantes que se pueden presenciar. Un eclipse total de sol. Junto al Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción te invitamos a informarte de todos los detalles a través de los medios SUDEC en directo desde Villarrica. Ya lo sabes, este 14 de diciembre vive tu eclipse a través de TVU Televisión, Radio Universidad de Concepción, Radio y Diario La Discusión de Chillán, Diario Concepción y noticias.udec.cl. ¡Vive tu eclipse! En estos tiempos de pandemia, el CICAT de la Universidad de Concepción desde temprano detectó que uno de los principales problemas en educación que tienen hoy nuestros niñas, niños y jóvenes tiene que ver con la conectividad a Internet. La intención era poder llegar a las zonas rurales, a aquellos estudiantes y aquellos colegios que no tienen acceso a Internet. En conjunto con un grupo de estudiantes y de académicos de la universidad, hemos creado un programa que se llama Doble Check, que busca utilizar el WhatsApp como herramienta de comunicación entre los profesores y sus estudiantes. Ser parte del proyecto Doble Check ha sido sumamente importante para mí. Una oportunidad gigante para poder trabajar, en este caso, con el CICAD, con otras personas, con compañeros de distintas disciplinas. Hemos diseñado muchísimo material, hemos capacitado profesores, estamos creando un preuniversitario que le permite a los jóvenes que quieren y anhelan entrar a la universidad poder disponer en sus teléfonos de material que les permita conseguir. La UDEC en realidad ha sido este espacio que ha permitido desarrollarme por medio de la experiencia. Yo como profesora espero poder transmitir conocimiento, generar un impacto, lograr cambios, transformar.
Lo que comenzó como una evaluación de riesgo en línea se ha transformado en una moderna y completa plataforma. Te invitamos a visitar el sitio web coronavirus.udec.cl. Podrás resolver todas tus dudas respecto a la pandemia. También hay indicaciones y recomendaciones para prevenir el contagio y podrás acceder de manera gratuita a una teleconsulta médica. Solo debes registrar tus datos y acceder. coronavirus.udec.cl, la plataforma impulsada por la Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción. Estamos de regreso en Medios UDEC, el programa donde convergen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Saludo de inmediato a nuestro compañero Javier Cisternas, editor de noticias.udec.cl, que me va a acompañar en este bloque junto a nuestro invitado, el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Un honor estar acá. Bueno, Javier, darte la bienvenida también, compañero, a este espacio. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Galo. Muy bien. Primer bloque bien interesante. Nos quedan algunas colitas para este segundo. Claro que sí. Hablar de las primarias, de lo que fue la participación ahí, muy baja, dicen algunos. Tenemos cifras acá también para compartir con nuestro invitado. Proyectar el proceso constituyente. Bueno, Mauricio ejerce docencia e investigación en política comparada, conducta electoral. Muy interesante lo que podamos hablar respecto a aquello. Partamos por las primarias y un breve análisis, Mauricio. Acá, en cifras, ¿cierto? Si es que comparamos la última primaria, prácticamente fue la mitad de las personas a votar. ¿Te dice algo eso a nivel nacional? ¿Cómo estuvo la participación? ¿Es, digamos, un paréntesis a propósito de lo que habíamos vivido con el plebiscito? ¿O va a ser la tendencia también en este proceso electoral constituyente que vamos a tener y elecciones también bien interesantes del 2021? Bueno, lo primero que hay que señalar es que las primarias no son un mecanismo electoral que tenga como objetivo llevar a más gente a las urnas, sino que el objetivo de las primarias es dirimir los conflictos internos que tengan los partidos políticos y las coaliciones. A los partidos poco les importa si va poca o mucha gente, porque lo realmente relevante acá es ganar los cupos con el fin de estar en la papeleta del día 11 de abril. Eso es lo primero. Lo segundo es que las primarias es uno de los tantos mecanismos de selección de candidatos que no es ni mejor ni peor que otros mecanismos. De hecho, la evidencia en Chile indica que las comunas que han realizado primarias, por ejemplo, el año 2016, y me voy a referir a eso en el tercer punto, no presentaron mayores niveles de participación por el hecho de haber tenido primaria. Hubo primaria en 93 comunas el año 2016 y esas 93 comunas se comportaron en términos de participación exactamente igual que el resto. En tercer lugar, y para cerrar esta primera parte, el año 2016 participó el 5,6% del padrón de las 93 comunas de las que les comentaba recién, y en estas primarias la participación a nivel de gobernadores regionales fue cercana al 3%, poco menos del 3%, pero si uno mira la participación en alcaldes para las 36 comunas fue del 4,4%. Son cifras esperables en todo proceso de primaria local, que no son comparables con las primarias presidenciales que, por ejemplo, el año 2013 llevaron al 23% de la población a las urnas, y el año 2017, sin el concurso de algún candidato de la nueva mayoría, llevaron solamente al 13%. Por lo tanto, son cifras esperables. Nos gustaría que fuese mejor, lo deseable es que sea mayor, pero a mí por lo menos no me llamó tanto la atención el hecho de haber alcanzado estos niveles de participación electoral. Sí, Mauricio, y a propósito de lo mismo, ¿qué diríamos respecto a los partidos, ¿no? Porque siempre son el centro de la crítica, no obstante, en estos testeos, aunque vota poca gente, da la sensación de que ciertas maquinarias de los partidos en ciertos territorios gozan de súper buena salud. Miremos lo que sucede con algunos puntos con la democracia cristiana, por ejemplo. Sí. ¿Cómo también se explican esos contrasentidos de los partidos que están en el suelo de la valoración, pero todavía son, de cierta forma, el motorcito de esta actividad electoral? Sí. A este sistema de partidos se le ha hecho funerales muchísimas veces, a la democracia cristiana,
hace 20 años que se le viene dando por muerta. Al sistema de partidos tradicional también se les indica como un sistema en descomposición, como un sistema que va a ser sustituido por otro sistema de partidos, pero este ejercicio democrático que son las primarias están mostrando precisamente que la situación no avanza necesariamente en esa dirección. Tampoco vamos a decir que por el hecho de que hayan votado 400.000 personas el sistema haya resucitado. Lo único que estoy diciendo es que a pesar de la fuerte crítica que existe hacia los partidos políticos como instituciones representativas de la democracia, los partidos tradicionales lograron éxitos muy significativos. Lo decías tú, la Democracia Cristiana logró imponerse en 6 de las 15 regiones en las que participó. Luego, Renovación Nacional, dentro del Pacto Chile Vamos, se impuso en 5 de las 7. Es decir, por una parte teníamos un ambiente de polarización en que lo que destacaba eran los actores más extremos del sistema de partidos. Kast por un lado, el Frente Amplio y el Partido Comunista por otro, pero llegado el momento de la verdad, esto es el reflejo del poder o de la movilización de los partidos para llevar gente a las urnas, aparecen los dos partidos de centro como los grandes ganadores dentro de sus respectivos pactos. Insisto, considerando una participación muy baja, estos partidos igual logran movilizar gente sin perjuicio de que también hayan incluido en la nómina a figuras independientes. Pero esos independientes, y déjenme hacer solamente el punto, esos independientes no son independientes de verdad, son independientes de mentira. El independiente de verdad es aquel independiente que compite en una elección general fuera de los pactos. Los independientes que van dentro de los pactos son personas no militantes, pero que adscriben a una coalición política. Por lo tanto, uno los podría considerar dentro del mismo grupo sin perjuicio de que no tengan militancia. Mauricio, a propósito de eso, en este ordenamiento que tenemos en Chile, ¿estás de acuerdo con que los partidos políticos son un mal necesario? Y segundo, ¿cómo proyectas lo que se viene con el proceso constituyente? E insisto, con todas las elecciones, mes de abril y mes de noviembre, puntualmente, ¿cierto?, van a tener sendas elecciones en donde debería también movilizarse mucha gente, tomando en cuenta el contexto país, pero este exceso a lo mejor de elecciones y exceso de protagonismo y de candidatos y de temáticas podría agotar también a la ciudadanía. ¿Cómo ves también ese fenómeno? Sí, lo último que tú señalas es muy importante y se denomina el proceso de fatiga electoral. Es decir, que cuando existen procesos sucesivos y muy seguidos de elecciones, la gente termina por votar cada vez menos. Eso sucede sistemáticamente cuando hay eventos electorales tan seguidos. En segundo lugar, respecto a lo que preguntabas si los partidos son un mal necesario o no, en realidad no hay democracia sana en el mundo que funcione sin partidos políticos. El ideal es que esos partidos políticos estén debidamente institucionalizados y que no sean presa permanente del clientelismo o de alguna clase de relación corrupta con los electores y con el Estado, pero siempre es necesario tener políticos que sean lo más eficientes posible. Disculpa, y eso no lo vemos acá, porque vemos que los puestos son un botín político en donde los partidos se pelean esos cargos. Precisamente, yo siempre digo que los partidos políticos son como los abogados. Nadie quiere ir a un abogado porque eso significa que está en un problema, pero cuando va un abogado quiere que funcionen bien. Y con los partidos pasa exactamente lo mismo y como tú puntualizas, los partidos no están cumpliendo su función y por eso mismo están en el último lugar en términos de el ranking de confianza institucional. Se lo han ganado a pulso y por lo tanto ahí no hay mucho que discutir. Lo tercero que me preguntabas tú es el estrés electoral al que va a ser sometido el país y también los partidos. Partamos. El día 11 de abril ya tenemos la gran elección general, pero ojo que la ex nueva mayoría acaba de acordar que va a hacer primarias no convencionales en 82 comunas. Veremos qué sale de eso. El día 11 de abril es la mega elección local. En mayo, tendríamos eventuales, segundas vueltas para gobernadores regionales en aquellas regiones que correspondan. Ya lo podríamos explicar más adelante. Luego tenemos las primarias presidenciales en julio. En noviembre ya estamos con elecciones generales, incluyendo presidencial, legisladores y cores, y en diciembre tendríamos la segunda vuelta presidencial. Por lo tanto, el estrés electoral y la fatiga electoral para los partidos políticos y para la ciudadanía va a ser bastante significativo. No es un mal pituto, Javier Cisterna, ser vocal de mesa en todas las elecciones.
así como vamos, no, yo la pienso también. Hay que llegar tempranito a alguna mesa que tuvo algún problema en las primarias y ponerle el ojo. Pero antes de pasar al tema constitucional, yo le quisiera pedir a Mauricio una última línea respecto a la situación de los gobernadores regionales, porque aquí en Biobío vamos a tener una elección que se apresta, que va a ser peleada. Bueno, ya tenemos al candidato de la ex nueva mayoría, Erika Edo, demócrata cristiano, también. Vamos a tener a una candidata probablemente del Partido Comunista, Tena Concha. Está la candidata más natural de la UDI, que es Flor Weiss, pero está también la figura del ex intendente Rodrigo Díaz. ¿Cómo ves esa papeleta enrarecida aquí en la región? ¿Y cuáles son las posibilidades reales que sientes tú de que tengamos una segunda vuelta, incluso también respecto a eso? Exactamente, eso mismo te iba a comentar, que si la situación se presenta tal y cual tú la estás describiendo, incluso con una sola candidatura de Chile Vamos, que es lo que va a ocurrir, independiente de que existan figuras de Renovación Nacional y la UDI fuertes en la región, lo más probable es que nos enfrentemos a un escenario de segunda vuelta, a no ser que la unidad constituyente decida realizar alguna clase de pacto o acuerdo con Rodrigo Díaz para elegir o escoger alguno de los dos que vaya finalmente a la elección. Me temo que eso ya no es posible porque Eric Aedo, que sacó cerca del 40% de los votos, considerando los 5 candidatos que se presentaron, ya por el hecho de haber ganado la primaria, ya está inscrito prácticamente en la papeleta del 11 de abril. Por lo tanto, ahí lo que queda por verse es la fuerza que tenga Rodrigo Díaz para movilizar gente el día de la elección y de esa manera llegar a la gobernación de Biobío. Pero lo más probable, de acuerdo al escenario que tú me estás describiendo, es que tengamos una segunda vuelta, a no ser que el Chile Vamos, la candidata o candidato del Chile Vamos, llegue al ansiado 40% y que la votación de centro-izquierda se fracture en 2 o 3 candidatos y de esa manera le dé de carambola el triunfo al Chile Vamos primera vuelta, pero por ahora todo hace pensar que la elección debiese definirse en segunda vuelta por ahora, por lo menos de acuerdo a la evidencia que tenemos. Mauricio, tomemos ese mismo ejemplo para llevarlo a algo bien práctico que tiene que ver con el voto. Tú tienes una publicación súper interesante que estuvimos viendo respecto a el orden en el que van los candidatos. ¿Eso influye también? ¿Está estudiado, está comprobado que un candidato que va en determinado lugar puede obtener más votación simplemente por el hecho de estar en esa ubicación, entre comillas, privilegiada? Sí, la respuesta es sí. Nosotros lo descubrimos con 2 tipos de elecciones, la elección de concejal y la elección de cores. Descubrimos que los candidatos que ocupan el primer lugar en la lista de cada uno de los pactos obtienen una especie de bono electoral en torno al 2%. Ustedes me podrían decir, oye, pero 2% no es nada. Muy poquito. Yo diría que 2% es mucho, porque hay candidatos a diputados que han sido electos por el menos del 1% o por el 1,5% o cerca del 2%. Entonces, es una ventaja muy significativa, sobre todo en ambientes de extrema fragmentación, como suponemos va a ser la próxima elección de convencionales a la Convención Constitucional. Pero disculpa, Mauricio, eso sí, solamente por estar en el primer lugar, porque nos pillamos con esta papeleta y ya el primero y listo. Exactamente. El hecho de aparecer primero en la papeleta de cada uno de los pactos entrega ese bono electoral. Probablemente, y es lo que nosotros sugerimos en el paper, es que las personas, los electores, los votantes de una determinada coalición están por esa coalición y no conocen muy bien a los candidatos, porque son muchos, es imposible saber cuáles, y marca la primera preferencia. Por eso mismo, cuando se discutió la paridad de género para la elección de los próximos convencionales a la Constitución, la red de politólogas, que fue la que encabezó este proceso, fue muy enfática en señalar que todas las listas fuesen encabezadas por una mujer. Y no lo hicieron por un simple capricho, lo hicieron porque había evidencia detrás, y esa evidencia es el bono electoral de que te estoy hablando ahora. Mauricio, yo creo que nos vamos acercando un momento al cierre del bloque, pero para proyectar una elección que es trascendental, ya mismo entender, mucho más incluso que la presidencial, que suele arrebarse también las cámaras, que es lo que va a suceder con la elección de la Convención Constitucional.
¿Qué crees tú? ¿Vamos a tener 2/3? ¿Vamos a tener una correlación muy similar a lo que sucede con la Cámara de Diputados? ¿Vamos a tener una Cámara de Diputados también con las mismas situaciones que tiene la actual? Que partidarios del oficialismo, por ejemplo, se desmarquen, como ha sucedido con el 10% y con otros. ¿Qué podemos proyectar? ¿Qué te imaginas? Y también, ¿qué nos dice la evidencia de lo que puede suceder? Bueno, lo que nos dice la evidencia que tenemos a disposición es que el Chile Vamos es muy difícil que saque menos del tercio de los representantes en la próxima convención por una cuestión de trayectoria histórica respecto a los patrones de votación hacia esta coalición en particular. Y lo otro que tendríamos que ver con bastante detalle es qué va a suceder con la centroizquierda y el número de listas que presente. De eso depende la composición de la próxima convención. Y lo tercero, y aquí probablemente vamos a entrar en polémica, pero yo no descarto esta hipótesis, insisto, es solamente una hipótesis, es que la nueva Constitución la termine escribiendo la antigua Concepción y la antigua centro-derecha, marginando a los extremos y particularmente a los extremos más de izquierda. Y esto tiene cierto asidero si es que imaginamos que parte de la post-transición a la democracia se trató precisamente de eso, de acuerdos entre la derecha y la centroizquierda. Por lo tanto, ese es el temor que existe respecto a probablemente excluir a un extremo con el fin de que la redacción de la nueva Constitución sea por parte de sectores históricamente dedicados a eso. O sea, probablemente este 80% de esta fuerza transformadora que se expresa con el apruebo quizás tampoco tenga una manifestación explícita en la composición de la convención. No, porque parte, por lo menos la mitad de los electores de centro derecha que acudieron a las urnas en octubre lo hicieron por la opción apruebo. La opción apruebo era una alternativa programática, pero no necesariamente una alternativa política tal y cual la conocemos hoy, o la conocimos en el pasado también. Ahí no estuvieron organizados ni los tercios que han caracterizado históricamente a la política chilena, ni los medios que caracterizaron a la política chilena luego de la imposición del sistema electoral binominal. No podríamos decir que el 80% de la gente que apoyó la opción apruebo es de centro izquierda, y hubo gente de centro derecha, tanto así que el mismo Pablo Longueira estaba por el apruebo y Joaquín Lavín, por lo tanto tampoco es tan sorprendente que el apruebo haya sacado esa cantidad de votos y ese porcentaje de apoyo. Muy bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nos queda mucho todavía de este proceso constituyente para seguir conversando con este gran invitado, Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca. Mauricio, un gusto y muy agradecido por tu disposición para conversar con Medios UDEC. No, a ustedes muchas gracias por la invitación y espero que se repita porque fue muy corto, sí, esta es mi única queja. Por supuesto que sí, le vamos a dedicar más tiempo para la próxima, quedamos comprometidos con aquello. Gracias, Mauricio. Te mando un abrazo, que esté muy bien, adiós. Un abrazo. Gracias, Javier Cisterna, buen fin de semana, compañero, nos estamos viendo. Igualmente, Galo, que estés muy bien. Chao, chao. Nos vamos, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta aquí Medios UDEC, recuerda que este capítulo queda en tvu.cl. Que estén muy bien. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.